Profesor, periodista, analista político y gran amigo de esta casa, Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenas tardes para usted. Buenos días, ministro Fernando Londoño. Un saludo para usted, para todos sus colaboradores y colegas de la Hora de la Verdad. Bueno, profesor, hay una alarma muy grande en toda Europa por el rebrote del coronavirus, ¿no? Allá en Francia, donde usted está, tuvimos en estos días más de 13.000 infectados. No sé cómo haya seguido la curva, pero hay alarma en todas partes, en el Reino Unido, en Italia, donde todavía el nivel de contagio es bajo. En España hay un problema gravísimo, están proponiendo que cerquen a Madrid para que ningún madrileño pueda salir de los confines de Madrid. En todas partes, la realidad de Europa y lo que eso significa políticamente, profesor. Bien, ministro, aquí en Francia lo que hay es un gran debate, una discusión muy intrincada acerca de lo que está pasando, porque las señales son contradictorias, las cifras son contradictorias, las estadísticas son contradictorias, incluso las cifras que da el gobierno un día son cambiadas al día siguiente. El presidente Macron tiene una posición, el ministro de Salud tiene otra posición. El presidente Macron, por ejemplo, hace énfasis en que el país debe volver a trabajar, debe volver a relanzar la economía, porque se perdió mucho dinero en esta primera fase de la pandemia, mientras que el ministro de la Salud, Véran, insiste en volver a una situación casi que como la parecida a la que vivimos en marzo, abril, mayo, de confinamiento severo, y da unas cifras que son discutidas, son contestadas por muchos observadores. Hay una discusión, aquí no sabemos realmente qué es lo que está pasando, pero la impresión personal que yo tengo es de que es decir, no hay una situación, no se ve una situación parecida a la que vivimos en marzo, abril y mayo. En esa época, por ejemplo, en marzo, había en Francia 1.400 muertos por día. Hoy hay 46. Esa es la situación. Hay un contraste terrible en las estadísticas, mientras que hay un discurso ansiogénico del gobierno. Bueno, y entonces, y en el resto de Europa es lo mismo, y todo este escándalo es un escándalo vano y simplemente es noticia periodística. Hay pocos muertos, es la verdad, pero ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo están las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo está la cantidad de gente impedida para trabajar normalmente? Porque la cosa no se mide solamente en muertos, profesor, ¿o cree usted que sí? Sí, por ejemplo, ayer mismo hablaban de la situación de las unidades de cuidados intensivos en Marsella. El vocero del gobierno decía están a punto de estar saturadas. Y en la misma frase, 5 segundos después, decía que no es que están saturadas, es que podrán estar saturadas dentro de una semana. Esto no lo entiende nadie. O están saturadas o van a estarlo. Es decir, si van a estarlo, pues hay que explicar por qué van a estar saturadas, pero no hay explicaciones al respecto. Los responsables médicos de Marsella, por ejemplo, fueron sorprendidos por una posición dura que tomó el gobierno por la boca del ministro de la Salud, que decretó desde París que Marsella tenía que, por ejemplo, cerrar todos sus bares, restaurantes, bistró durante todos los días a partir del lunes entrante, porque se supone que había una segunda pandemia que venía. En cambio, los profesionales de la salud en esa ciudad no tienen esa misma visión ni tienen esos mismos datos y dicen esto es completamente inadecuado, porque incluso las cifras de Marsella son mucho mejores que las cifras de París, Lyon, Grenoble, etcétera, etcétera. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que nos decreten ese castigo a nosotros, mientras que para París, Lyon, etcétera,
no habrá esa restricción tan dura de cierre de restaurantes y bares, porque dicen podrán funcionar hasta las 10 de la noche, mientras que para Marsella es el cierre total. Entonces hay una especie de guerra entre París y Marsella, y hay toda una discusión en los medios, en la televisión, sobre todo en la televisión, porque la situación no es absolutamente clara. Unas personas citan unas estadísticas y otras personas citan otras estadísticas. Los que citan estadísticas a veces no dicen de dónde vienen esas estadísticas, quién elabora esas estadísticas. No, ahí aparecen las estadísticas y entonces hay que creer. Entonces hay un espíritu crítico acá que dice no, el ambiente, desde luego, en este momento, todo el mundo está de acuerdo con tomar las medidas precautelativas, como el uso de la máscara, el respeto de la distanciación entre las personas, el lavado de manos permanente, mantener sobre todo la distanciación en los medios de transporte y todo esto. Todo el mundo está dispuesto a someterse a eso y todo el mundo respeta eso. Pero volver otra vez a confinar a la población cuando la data, las estadísticas no son claras, aquí la gente dice no podemos aceptar eso. Además la economía no puede seguir siendo maltratada de esa manera. Entonces esa es la situación. Hay médicos, por ejemplo, como el profesor Anand del hospital Raymond Poincaré aquí en París, que piden un confinamiento total, por ejemplo. ¿Y cuáles son los argumentos de este profesor? Dice, él admite, en este momento Francia tiene todos los medicamentos necesarios para tener una segunda pandemia, tiene los respiradores necesarios, tiene todo lo que se necesita. Lo único que falta es personal médico y paramédico para atender la segunda pandemia. Pero todo el mundo se pregunta, ¿cómo así? ¿Dónde están los médicos y las enfermeras y los auxiliares que teníamos y que enfrentaron la primera ola de la pandemia? Ellos no han desaparecido. Entonces, estos son los argumentos de las personas que quieren un confinamiento total. Entonces, bueno, esto resulta un poco grotesco. Profesor, hace un poco de años en Barcelona se hizo un estudio sobre cuál era la tarea, el trabajo más peligroso que había en todos los alrededores de Barcelona. Y entonces midieron a los toreros, a los trabajadores de altos pisos, a los que hacían trabajos en sitios de infección. ¿Y sabe usted cuál fue el trabajo más peligroso? No. El de cardenal, profesor, porque había uno solo y se murió, 100% de mortandad. ¿Impecable o no? Entonces, los toreros tenían por ahí el 1% de mortandad, en cambio el cargo de cardenal tuvo 100% de mortandad. Las estadísticas son muy difíciles de manejar y cada uno las maneja a su antojo, pero lo cierto es que en Europa hay una grande alarma, o es supuesta o es real, pero existe. Están hablando de dejar cercado a Madrid, de no permitir que ningún madrileño salga de Madrid porque se lleva el coronavirus para cualquier parte, porque los niveles de coronavirus en Madrid son insoportables. ¿Sí ve usted eso, profesor? Sí, en España se han cometido errores gravísimos desde el comienzo de la pandemia. Yo me acuerdo muy bien el error que cometieron estas asociaciones de feministas que dijeron, no, el 8 de marzo vamos a hacer las manifestaciones que habíamos previsto. Todo el mundo les decía, no hagan, esto es peligroso porque hay la pandemia, la contaminación se puede desatar, se puede disparar, y pasaron por encima de eso, hicieron las manifestaciones y la explosión de la pandemia se dio en España. En España han cometido errores y eso tiene mucho que ver con el tipo de gobierno que hay allá. Ese horror de gobierno que hay en España está ligado al horror de la situación. Pero hay otros países, por ejemplo, tengo noticias, por ejemplo, de Portugal, la misma Italia que sufrió tanto, Alemania, por ejemplo, y Suecia, por ejemplo, que nunca hizo ningún confinamiento, ni siquiera la cuestión de la máscara la utilizaron los suecos. Entonces, hay una situación diferente, hay
Es decir, lo de España yo creo que no debe ser la guía inspiradora de lo que puede pasar en Colombia. Hay que tener mucho cuidado con las informaciones porque hay mucha desinformación. Incluso en Francia hay una polémica, hay unos sectores de científicos que son partidarios del reconfinamiento inmediato, ¿no? Es una minoría. Por ejemplo, hay 7 médicos que acaban de publicar un texto en un periódico diciendo que hay que llegar al reconfinamiento inmediato, estilo primavera, mientras que hay otro bloque de científicos que hicieron un documento, redactaron un documento, 200 investigadores, sociólogos, médicos de diversas especialidades, y sometieron su documento diciendo que hay que relativizar ese concepto de la segunda fase, de la segunda ola. Ellos dicen no hay ninguna segunda ola, es la epidemia que sigue su curso y tiene sus variantes y sus formas. Es posible que haya una evolución del coronavirus en el sentido de que puede ser más contaminante, pero menos letal. Es decir, estos 200 investigadores produjeron su texto y lo sometieron, pidieron a un periódico que se llama el Journal de Image, que lo publicara, y el periódico negó, censuró ese texto. Entonces, eso refleja las tensiones que hay aquí en Francia con respecto a porque nada es evidente, nada es rotundo con respecto a lo que hay que hacer. Profesor Eduardo Mackenzie, confusión o caos, diría alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque a los suecos tampoco les está yendo muy bien, ¿no? Los niveles de contagio de los suecos en los últimos días son muy altos, están muy alarmados. Eso es lo que nos dice la prensa desde Suecia. Ellos tomaron otro camino. Ese otro camino es que frente a esto no hay camino feliz. No hay camino feliz. Lo que se está buscando es el mal menor. Es el menor daño posible dentro de una situación que es caótica, que es confusa y que es altamente riesgosa. Y ahora tiene usted al presidente de los Estados Unidos y a su esposa con coronavirus, y al mundo lleno de alarma, y las bolsas cayéndose por cuenta del coronavirus del presidente, que no usaba tapabocas, como un desafío. ¿A quién? No sabemos. Al virus, pero yo no sé para qué desafía uno a un virus. Pues en ese desafío cayó el presidente Trump y tiene al mundo en ascuas. Tal vez esta crisis y esta sensación de alarma que hay en los mercados pase rápidamente. Trump está sintomático, ojalá lo siga haciendo y ojalá esto no se complique más. Pero nadie sabe, en definitiva, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los peligros reales del coronavirus y la vacuna que no llega, ¿no, profesor? La estamos esperando, pero no llega la vacuna. Hay más de 300 proyectos de vacuna en diferentes países. Yo creo que están avanzando muy rápidamente. Nunca antes había habido un intento de fabricación de la vacuna a esa velocidad. Yo creo que van a lograr tener una vacuna de aquí a 10 meses, una cosa así, que es una cosa extraordinaria. Entonces, yo creo que en este momento hay que tener muy en cuenta dos cosas. En dónde se están generando las infecciones, en qué sectores, en qué, por ejemplo, algunos decían la cuestión de la apertura de los restaurantes crea un factor de infección. Los profesionales de los restaurantes y bares han demostrado que eso no es cierto, porque la mayoría de los restaurantes está acondicionando su dispositivo logístico para evitar que haya el encierro que produce la contaminación más fácil, y están propiciando que la gente se reúna un poco al aire libre, donde la protección es mayor. Claro que conservando la distanciación, la máscara, en fin, y el lavado de manos. Hay que buscar muy bien dónde es que se están generando esas contaminaciones.
Por ejemplo, el sector de transportes es un sector muy sensible. En un metro de París, la gente está mucho más cerca la una de la otra y en un recinto confinado, que es muy riesgoso. Hay que definir esos lugares, y otra cosa que hay que estudiar muy bien es el tratamiento que se le da a cada persona contaminada. Porque al comienzo se cometieron muchos errores de tipo clínico. Habían, por ejemplo, médicos que confundían entre una insuficiencia respiratoria con un paro respiratorio. Y la terapia para una cosa y para otra es diferente, confundían y muchas personas murieron así. Profesor Eduardo Mackenzie, Dios nos tenga de su mano y ojalá encontremos el punto exacto, el punto medio entre la parálisis total y una actividad suficiente para rescatar la humanidad de esta crisis económica pavorosa que es la compañera del coronavirus. Profesor Eduardo Mackenzie, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Ministro Fernando Londoño, muchas gracias a ustedes. Bueno, queridos amigos, ya oyeron, ¿no? Entonces en Europa lo que hay es un debate muy intenso y un debate que no concluye, y estadísticas que sirven para todo. Sirven para el confinamiento total o sirven para la apertura total. Ay, con las estadísticas. Eduardo Mackenzie, analista político, pensador importante, gran periodista y amigo de esta casa, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Cuando son las 8 de la mañana, 9 minutos.